del día con 33 minutos. Es la voz de La Oreja de Van Gogh, interpretando esto que se llama Abrázame, de su producción Un susurro en la tormenta. Ya ahí estamos a la orden. Y bueno, Un susurro en la tormenta. Muy buena producción de estos chicos, de estos españoles originarios ¿de qué región es? Híjole, no, ahorita se me va el tema. Lo dejé olvidar en la bolsaza. En la bolsaza. Bueno, pregúntale al Sangogle, que él siempre nos saca de broncas. Gracias. A ver, ¿qué llamadas tenemos, qué quejas tenemos del público antes de entrar con nuestro invitado? Pues tenemos una denuncia que estaban reportando los cajeros, que no están, los 3 no sirven, y bueno, son los de la comisión, y también la aplicación, que no tienen servicio, dice la app, no hay conexión con servidor, y vas a pagar a los cajeros y los 3 no sirven, y si sirven no aceptan billetes nuevos. Ahí un llamado para la CFE de que están los usuarios se están quejando de que no está funcionando. ¿Qué está pasando ahí? Así que pedimos que, como siempre nos han atendido, siempre las respuestas las denuncias que hemos hecho, sí han efectuado, sí han ido. El superintendente es muy atento, Juan. Es muy atento, se puede dialogar muy bien con el superintendente de la CFE en la región huasteca. Bueno, hay un tema interesante. A partir de la pandemia, cómo San Luis Potosí ha logrado transitar en el tema laboral. Sí hemos caído en el tema estadístico, pero bueno, yo le quiero preguntar al secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a mi querido Manuel Lozano Nieto. Secretario, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Samuel, ¿tú cómo estás? Yo, bueno, pues con el gusto de saludarte a ti, ¿no? Tu auditorio, mi gente de Huasteca Potosina, Omar, que sé que está ahí contigo también. Y pues bueno, para platicar efectivamente de todo lo que ha sucedido en este año tan complejo en el tema laboral. Secretario, el balance que hace Manuel Lozano Nieto, pues las condiciones de San Luis ante la pandemia, cómo estamos en cifras, en números, el desempleo está creciendo, pero vemos que San Luis ahí se va manteniendo, ahí va como que no queriendo, saliendo avante. Sí, lamentablemente han pasado cuchillo por varios nóminas, pero San Luis está saliendo no tan mal como otros estados. Fíjate que efectivamente, Samuel, lo comentas muy bien. San Luis Potosí hemos permanecido de los estados en donde menos afectado el tema del empleo, pero creo que no es una cuestión casual. Definitivamente creo que se tomaron decisiones acertadas en momentos oportunos. El propio gobernador del estado encabezó estas mesas de reuniones para efectivamente, por un lado, hacerle frente a la emergencia sanitaria, pero por otro lado también buscar medidas, acciones, programas que permitieran ir poco a poco apaleando el efecto económico que tenía, que era un efecto absolutamente normal. Es decir, en el momento en que tú le ordenas a los centros de producción cerrar, a los comercios cerrar, pues evidentemente que luego viene el efecto natural de que empiecen a verse mermados económicamente y como consecuencia imposibilitados para poder cumplir el pago de sus nóminas y en algunas ocasiones hasta tener que suspender las relaciones laborales. Pero fíjate que, como te comento, que se tomaron medidas adecuadas, muy oportunas. El gobernador del estado, te digo, encabezaba estas mesas, nos estuvimos reuniendo hasta 2 veces por semana, pues prácticamente desde principios de marzo, mediados de marzo, que empezó la emergencia sanitaria, hasta septiembre, que fue ya la fecha previa a su informe. Y bueno, pues ustedes supieron, él por principio de cuentas decidió ceder en el sentido de dejar de cobrar el impuesto sobre la nómina a las pequeñas y medianas empresas, en el caso de las grandes, a darles un plazo perentorio para poderlo cubrir. Lanzó un esquema de créditos a través del CIFIDE, que incluso llegaron a estar hasta en tasa cero, y en algunos casos, pues bueno, tasas muy atractivas para las pequeñas y medianas empresas. Todo esto pensando en que pues, los centros productivos tuvieran la oportunidad con ellos de permanecer, seguir teniendo la misma plantilla laboral, es decir, que la hicieran permanecer y no verse en la necesidad de tener que cerrar. Nosotros en la Junta de Conciliación empezamos a recibir convenios modificatorios de las condiciones laborales. Esto suena rimbombante, pero la verdad es que no significó otra cosa que estar recibiendo convenios en donde las empresas se ponían de acuerdo con los sindicatos, con los trabajadores, para disminuirles un porcentaje del salario.
Esto en razón de la suspensión temporal de la relación, de la jornada laboral, más bien. Entonces, bueno, pues se justificaba por eso. El descuento al salario es ilegal por sí solo, sin embargo, estuvieron llegando puntos que en razón de que iban a suspender la jornada laboral temporalmente, pues entonces las empresas les proponían reducirles el salario a cambio de que cuando se regresara a la normalidad, obviamente ellos contaran con un espacio laboral. Y hoy te puedo decir que creo que fue una medida que funcionó bastante bien. Sí. Y aquí no queda más que reconocerle, por supuesto, a las empresas, pero a los trabajadores que aceptaron esa medida. Es decir, los trabajadores, con el afán de que su empleo permaneciera ya pasando la emergencia, decidieron recibir menos salario al irse a su casa. Y ahorita te puedo decir que ya el 100% de esos convenios que fueron temporales ya volvieron a la normalidad. Es decir, ya hoy son 130,000 trabajadores en todo el estado que han vuelto a sus centros de trabajo y ya prácticamente todos, si no es que todos, reciben su salario ordinario, el salario que venían recibiendo. Entonces esto ha hecho, todas estas medidas han hecho pues que la recuperación en San Luis sea mejor que en otros estados. Hoy te puedo decir que van 2 meses consecutivos, agosto y septiembre, en donde crecemos en el empleo, en donde tenemos números positivos, casi digamos 8,000 empleos recuperados, más 8,000 que traíamos de enero y febrero, que todavía en enero y febrero alcanzamos a crecer, y bueno, quitando los 22,000 que se perdieron entre marzo y pues julio, estás hablando de que traemos ya nada más cerca de 8,000 empleos por recuperar para volver a estar en el número de empleos que se habían generado al cabo de esta administración, que eran cerca ya de 80,000. Yo creo que esos números son interesantes, secretario, porque marcan un antes y un después de la pandemia, ¿no? Definitivamente, mira, ha sido un año, pues como ya lo comentaba y como todos lo sabemos, complicadísimo, que saca de balance a todo mundo, y obviamente, pues bueno, no es un tema estatal y nacional, sino mundial, y saca de balance, ¿por qué? Pues porque San Luis venía viviendo una etapa de bonanza muy importante, un desarrollo económico pues, sin precedentes, y como consecuencia venían generándose muchos empleos. En el año 2017, tú te acordarás, en algún momento en tu espacio platicamos de que estaba viviéndose una situación de disputa por la mano de obra, vamos a decirlo así, de carencia de gente para contratarla en las empresas. Tuvimos cerca de 30,000 empleos nuevos en un solo año, ese 2017, que fue pues histórico, ¿no? Nosotros veníamos teniendo un promedio de nuevos empleos de entre 10 y 12,000, y pues bueno, veníamos bajo esa dinámica. El gobernador del estado se propuso en el Plan Estatal de Desarrollo promover la creación de 100,000 empleos en los 6 años de gobierno, y pues arrancando 2020 traíamos cerca de 80,000. Entonces, pues veíamos muy viable el que pudiera cumplirse esa meta. Faltaban 9 meses para que terminara la administración. Seguíamos nosotros al ritmo de seguir vinculando a las empresas que abrían las vacantes con quienes buscaban empleo, y la verdad es que, pues bueno, así veníamos, y lamentablemente es cuando llega esta época de la pandemia y nos hace tener que tomar otras decisiones y más bien pensar pues en el rescate, no solo económico, sino también del empleo. Es decir, que no se nos cayera como estados en donde, por ejemplo, Jalisco, se perdieron arriba de 60,000 empleos, ¿no? Querétaro también por ahí de 27,000. En fin, San Luis viene viviendo una época de recuperación muy adecuada. Creo yo que vamos a salir más rápido de lo que pensábamos. Yo espero todavía que octubre y noviembre nos den un número positivo de empleos, y ojalá lleguemos a cubrir esos 8,000 que traemos de menos, para ya ponernos a mano y, como quien dice, cerrar tablas, como se dice comúnmente, en este año 2020, y ya esperar que el 2021 pues pinte diferente, ¿no? Aunque, bueno, en el aspecto de salud vemos el escenario complejo, vemos países que ya están volviendo al confinamiento, estados en el propio país como Chihuahua ya volvió a cerrar, ya volvió a lanzar este ordenamiento de que cierren las empresas, que solo trabajen las esenciales. Y pues bueno, mira, es un tema que mientras no se domine en este aspecto de salud,
pues difícilmente podemos tener un panorama claro en cuanto a qué va a pasar económicamente y con el empleo, pero por lo pronto hoy lo que sí vemos es que San Luis está en plena recuperación, afortunadamente. Don Omar, ¿qué le quiere preguntar al secretario del Trabajo? Secretario, yo le quiero preguntar, buenamente le saluda Omar Gómez, muy buenas tardes. Yo le quiero preguntar lo siguiente, el de ayer pues ya se dio a conocer el retorno de semáforo amarillo a semáforo anaranjado. Yo en este contexto, este es un golpe más, digamos, para las empresas que aún así con la pandemia están generando empleos, ¿no? Pues mira, definitivamente este cambio de semáforo va a obligar a que se cierren ciertos negocios que ya se habían podido abrir por el tema de que el semáforo había cambiado a amarillo, ¿no? Son negocios, bueno, que obviamente pega, pero son negocios como gimnasios, como centros deportivos, como no sé si alcance, por ejemplo, para el tema de las salas de cine. Es decir, sí hay giros específicos que se tienen que cerrar en razón del cambio de semáforo, pero todavía no es, vamos a decir, todavía no es el cierre masivo como en algún momento lo vimos en el mes de marzo de los centros de producción, en donde todavía queden solamente los esenciales. Que eso sería, creo yo, lo que vendría en muy importante medida a afectar nuevamente económicamente al Estado y como consecuencia al empleo. Si bien es cierto, se ven afectados ciertos sectores y algo de empleo, pues siguen siendo todavía micro y pequeñas empresas, que ahí el riesgo que vemos es que son las que luego menos oportunidad tienen de subsistir si no están operando. Entonces ese es el riesgo que nosotros le vemos y la preocupación que a nosotros nos mueve. Son empresas pues que viven al día, son pequeños negocios que dan empleo, por supuesto, pero bueno, pues el riesgo más bien es de que se vean en la necesidad de cerrar. Entonces, pues bueno, vamos a ver cuál es el efecto a partir de la decisión que se toma de regresar al semáforo naranja, y bueno, pues también vamos a estar muy pendientes. No sé hasta dónde vaya a determinarse y se pueda, porque la verdad es que también ha habido un gasto muy importante en el sector salud para enfrentar la pandemia. No sé hasta dónde haya capacidad económica para que el CIFIDE pueda seguir apoyando a estas micro y pequeñas empresas. Yo creo que esto ya va a ser algo que se va a tener que tomar como una decisión por parte del propio gobernador. Don Juan, ¿qué le quiere preguntar rapidito antes de irnos a corte al secretario de Trabajo? Muy buenas tardes, los saluda Juan de Dios. Pues estamos viendo ahorita que ya habló un poco de cómo va a ir el 2021. El panorama, cómo va a ser y cómo va a cerrar este año para 2020, y pues ya falta poco para que sea 2021. ¿Cómo va a ser el panorama y qué nos espera? Porque la semaforación, pues el cambio de semáforo nos cambia todo el contexto. Así es, Juan de Dios. Pues mira, muy difícil poderlo prever, porque pues por ejemplo no preveíamos que fuéramos a cambiar tan rápido del semáforo amarillo al naranja, ¿no? Como lo está sucediendo. No sabemos hasta dónde la administración del semáforo naranja nos vaya a llevar, en caso de que no lo hagamos bien, nuevamente al semáforo rojo, como está sucediendo en Chihuahua, por ejemplo. Entonces, pues es muy difícil, tiene mucho que ver con, pues ahora sí que con la responsabilidad de la comunidad, ¿no? Lamentablemente en ocasiones nos excedemos al pensar que ya por estar en semáforo amarillo prácticamente estamos librados de esta situación de salud, y pues no es así, ¿no? La gente se relaja, empieza a tener festejos, empiezan a tener reuniones masivas, familiares o con amigos, empiezan a abrir clandestinamente algunos lugares que todavía no tienen permiso para hacerlo, como bares. Entonces se relaja la sociedad, se relaja la comunidad, y es donde lamentablemente empezamos a ver nuevos repuntes, nuevos brotes de la enfermedad. Entonces, pues es muy difícil poderlo prever. La verdad es que nosotros considerábamos que podríamos permanecer en semáforo amarillo todavía mucho más tiempo, y eso evidentemente que nos representara un crecimiento todavía en el empleo en octubre y noviembre. Pero bueno, pues ya ahorita volviendo al naranja, ya quién sabe qué es lo que vaya a suceder. Yo lo comentaba, traemos ya solo 8,000 empleos perdidos, haciendo números muy objetivos. Estamos siendo de los 5 primeros estados que mejor recuperación están alcanzando. Y bueno, pues yo qué más quisiera, ¿no? Poder prever
que el escenario en 2020 cierra, como ya comentaba, tablas, pensando en tener un escenario totalmente diferente en 2021, pero es muy difícil poderlo prever. Por lo pronto, hablando de la Huasteca Potosina, bueno, un año mucho mejor en el tema de la producción de caña, en relación con el año pasado, que si se acuerdan ustedes fue caótico. El tema de la seca pues puso realmente en una situación crítica a los productores de caña. Este año ha sido una cosa diferente, afortunadamente. Ya se vio nuevamente el que recibieran el agua de lluvia y eso también hace, por supuesto, pues que los productores de caña empiecen a contratar gente para la corte, para la zafra, y bueno, pues lo que no vimos el año pasado en el caso de la Huasteca. Entonces esa parte nos tiene contentos, porque bueno, pues es una recuperación que se dio en relación con el año pasado. Pues secretario, ahí están los números, las cifras, el panorama. Yo antes de terminar y concluir con la intervención de Manuel Lozano Nieto, le pregunto, ¿también se va a apuntar en los aspirantes a la gobernatura, una diputación local, federal o alcaldía? ¿A qué va Manuel Lozano en el 2021? No podías terminar de otra manera, Samuelito. Teníamos que cerrar con broche de oro. Tenemos que darle voz a los perfiles que pueden llevar las riendas del Estado. Yo le veo futuro a Meme Lozano, Chihuahua. No, bueno, pues te agradezco tu opinión, pero fíjate que no, Samuel, ahorita estoy absolutamente enfocado a esto, lo tiene metido un tiempo completo. Y hay otro tema también que estamos ahorita viviendo en San Luis, que van a ser de los primeros estados en implementar lo que es la reforma laboral. Entonces, somos uno de los 7 estados que vamos a arrancar ya ahora en noviembre. El día 18 de noviembre cierran las juntas de conciliación y arbitraje, ya no van a recibir demandas, ya ahora van a recibir las quejas estos centros de conciliación en materia laboral. Y si no hubiera tal arreglo conciliatorio, pues bueno, se van a habilitar por primera vez los juzgados laborales en San Luis Potosí. Entonces va a haber centro de conciliación en todo el estado. El gobernador así lo pidió, no solo en la capital, va a haber uno en la zona huasteca, en la media, en Altiplano, Valle, Río Verde, Matehuala. Y bueno, ese es otro de los asuntos que ahorita nos está moviendo. Entonces la realidad es que no hay tiempo para nada más que para cumplir con la encomienda que el gobernador nos ha dado y hasta ahorita concluirla pues el año que entra en septiembre. Ya lo veré. Así dice López Puente, así dice Fernando Chávez, pero bueno, ya los veré. Mi querido secretario del Trabajo, Manuel Lozano Nieto, le agradezco mucho esta comunicación. Al contrario. Bueno. Esto, y a Omar, y bueno, pues desde acá un abrazote a la gente de la Huasteca Potosina. Gracias, secretario. Estamos en comunicación. Un abrazo, hasta luego, bye. Hasta luego. Es el secretario. Vámonos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Sigue con nosotros en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento. El Congreso